Ya, bienvenido, señor Lora, a su clase del 1 de septiembre del 2025, ¿no? Ya esto corresponde a la unidad 3 y a la unidad 4, ¿no? Que son 2 semanas más y ahí se termina el curso. Sí verificó que está la nota en su sistema, ¿verdad? Sí, sí, verifiqué. Ah, ya. Tiene que verificar eso, cuidado vaya a existir algún inconveniente. Ya, le estoy compartiendo la imagen de la plataforma. Y en la plataforma tenemos la unidad 3 y la unidad 4. La unidad 3 que es el desarrollo sostenible. Entonces, en la unidad 3 usted tiene un PDF que se llama Naciones Unidas. Y eso es lo que vamos a ver en estos días. Entonces, este es un documento que está alineado a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y son metas que se han propuesto a nivel mundial y acciones que se proponen entre el año 22 hasta el año 26. Claro que puede ser que algunas cosas de estas estén todavía trabajándose y no se hayan completado, pero la idea de estas convenciones nacionales es que se pueda cuidar el recurso natural. Ahora, el concepto de sostenibilidad es un concepto bastante amplio, en donde usted tiene, por un lado, los recursos naturales, por otro lado, también tiene la comunidad y por otro lado, tiene a la autoridad. Entonces, en ese contexto, usted tiene el trabajo de las empresas o lo que es todo el marco económico comercial, ¿no? Que nosotros desarrollamos para poder subsistir. Entonces, a las Naciones Unidas asisten representantes de nuestro país, cosa igual sucede con los demás. Y tal como usted ve en la pantalla, ahí está firmando el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Y estos acuerdos son suscritos justamente por los ministerios. Por detrás también está el Ministerio de Ambiente, porque obviamente son acuerdos en los cuales los ministerios trabajan con sus funcionarios para poder coordinar una agenda de trabajo gubernamental en esos años, ¿no? Para esos años. Entonces, el concepto de sostenibilidad no es otra cosa sino el cuidado de los recursos, pero para evitar que estos se gasten y para evitar también que la contaminación los arruine y que la generación futura no pueda disfrutar de esos recursos. Entonces, lo que se espera es que tomando un conjunto de acciones pueda detenerse esa destrucción o ese agotamiento de los recursos naturales. Entonces, ahí nace este marco de cooperación. ¿Y por qué dice que hay un marco de cooperación técnica? Porque muchas acciones están orientadas justamente a los procesos productivos. Vamos a analizar esto desde el punto de vista del recurso natural. Entonces, por ejemplo, pensemos en el lugar donde usted vive. Y usted hablaba que allí tenían un problema en los cultivos de banano, me parece.
confirme o usted converse nuevamente cuál es el problema que veía de esos cultivos de banano. Bueno, en primer lugar, sobre el poco cuidado y protección que ahorita se está dando al medio ambiente, ¿no? A los Ya, recursos naturales. ya, pero sea específico, ¿qué es lo que está ocurriendo? La implementación de productos que se utilizan para el control de plagas están siendo, como decir la palabra, utilizados sin ninguna medida de protección hacia el ambiente. Ya, eso es un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo. Hay pesticidas que están siendo utilizados y no hay la protección adecuada, ni para las personas y obviamente tampoco para el suelo ni para las plantas, ¿verdad? Ese es el Exactamente. problema. Ya, entonces ahí viene la cooperación técnica. ¿Por qué? Porque tiene que venir un ingeniero agrícola y pueden proponer a través de trabajos de investigación otro tipo de fertilizantes que maten esas plagas, pero que no le generen un alto impacto sobre la salud de la vegetación que hay en el entorno. Y en ese contexto también analizar que no haya un impacto para los seres humanos que están alrededor de esas plantaciones y que las personas no se enfermen. Porque como usted habrá observado, el viento o las corrientes alisias lo que hacen es llevar ese material hacia los terrenos aledaños. Entonces, léase por favor esos puntos, esos puntos que están proyectándose. Ya voy a aumentar el tamaño de la letra. ¿En qué consiste esa evaluación del marco de cooperación? Analice las 10, analicemos esas 10 recomendaciones. Uno dice, asegurar una propuesta estratégica integral e integrada con prioridades claras, específicas y sustentadas en análisis común de país. Ujú. Dos. Entonces, se generan propuestas estratégicas y obviamente se le da prioridad. ¿Por qué? Por el tema presupuestario de cada país. Y entonces los recursos de Ecuador no son iguales a los recursos, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa o de Brasil. Y por supuesto, en la firma de estos convenios intervienen todos los países del mundo. Ya, el segundo punto. Un enfoque de planificación prospectiva con escenarios posibles alternativos a la imagen de sociedad deseada. Ya, entonces eso de prospección quiere decir mirar hacia el futuro. ¿Cómo planteo estar de aquí a unos 4 años, 5 años? Por eso es que este documento, como usted vio al inicio, está planteado desde el año 22 hasta el año 26, porque es una prospección, es decir, una proyección, que es lo que esperan con respecto a la imagen de la sociedad. Entonces, el concepto de sostenibilidad habla justamente de que la comunidad disfrute del recurso natural, siempre y cuando ese recurso se preserve. Entonces, ¿cuál es la imagen de la sociedad deseada? Una sociedad preparada con cultura ambiental, pues, ¿no? Y que obviamente dé prioridad al tema de la búsqueda de alternativas que no afecten al planeta. Vamos a mencionar algo así de simple o de sencillo. Cuando usted va al mercado, ¿cuántas bolsas plásticas consume? Una, A tres, la cuatro, sinceridad del caso. Bueno, unos tres, ¿cuántas? cuatro, ¿Cuál es unos tres la? a cuatro. O 3 a 4. Entonces, ¿qué pasa? Que la costumbre es que yo llego y a veces por algo pequeñito me llevo una bolsa plástica, Sí. cuando eso no debería de suceder. ¿Por qué no debería de suceder? Porque entre más consumimos nosotros plástico,
los rellenos sanitarios como tal se repletan de plástico y luego en esos rellenos como tales yo no puedo cultivar. Y la idea no es llenar todos los espacios disponibles a nivel del mundo de relleno sanitario. Esa no es la idea. La idea es que busquemos cómo fomentar, por ejemplo, áreas verdes. Pero para eso tengo que ir a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? El consumo de plástico, por ejemplo. Con esto no significa que usted no deba de usar bolsas plásticas, porque inclusive si usted se fija, hoy en día ya la tendencia de los supermercados, de las tiendas, ellos trabajan con bolsas plásticas biodegradables. ¿Usted se ha percatado de ese tema? Sí, sí, me he percatado. Ya, ¿por qué ha sucedido esto? Porque conforme pasa el tiempo, una acción estratégica sería que el consumidor de productos masivos tenga la tendencia de buscar aquellas cosas que sean de biodegradables. Entonces, si yo soy dueña de un supermercado, voy a buscar un proveedor que trabaje con ese tipo de plástico para yo darle a mis usuarios la alternativa de una bolsa biodegradable. Entonces, esos son escenarios prospectivos. De la noche a la mañana nadie cambia una costumbre como tal, pero sí puedo trabajar en ella. Por ejemplo, voy a darle otro caso. Los niños. Entonces, un niño de repente bota un vaso, plástico, cualquier cosa en la calle. ¿Qué es lo que sucede con ese niño? Se lo puede corregir y se le puede decir, por favor, no botes a la calle y lleva ese vaso plástico a un lugar, a un tacho de basura, ¿no? Y él ya se instruye y cambia su mentalidad. Entonces, a eso se refiere con la imagen de la sociedad deseada. ¿Qué deseamos? Una sociedad que contribuya a la conservación del recurso. Entonces, en el tercer punto habla de la estructura de gobierno, porque yo le mencioné que la sostenibilidad tiene tres pilares importantes. El pilar de el recurso como tal, el pilar de la gente, de la comunidad con sus actividades antropogénicas y el marco legal del país. Entonces, a eso se refiere con estructura de gobernanza y se promueve la dinámica de los grupos de resultados. Entonces, esos puntos anteriores, que es la sociedad deseada, el marco de cooperación, las propuestas, me da lugar a los programas en conjunto. Y me da lugar también a la estrategia integral de la movilización del recurso como tal. ¿Por qué? Porque hablamos también o pensemos en aquellos países que tienen más áreas verdes. Normalmente esos somos los latinoamericanos, porque como nosotros no tenemos ese nivel de desarrollo industrial, tecnológico de los países del norte o de Europa como tal, eh, entonces, entonces en ese contexto, se espera fortalecer un trabajo integrado de los territorios. Y por ejemplo, pensemos en el caso de Chernobyl. Chernobyl tuvo el problema del reactor nuclear. Explotó el reactor nuclear. Pero en Chernobyl se trabaja con energía nuclear. Y ese incidente me generó un alto impacto a nivel mundial. Ellos en esos años, en los años 80, en que ocurrió esa catástrofe ambiental, generaron un impacto negativo a nivel del mundo.
porque la radiación es una energía tal que el ser humano todavía no la controla y no la maneja. Mire ya cuántos años han pasado y seguimos todavía eh, con problemas de manejo. En tiempos modernos, ¿usted escuchó el caso del daño al reactor en Fukushima? ¿Se recuerda de ese incidente? Señor Lora, ¿está por ahí o qué ha pasado? Ya voy a ver, vea eso, se ha cortado la conexión. Bueno, igual esto está quedando grabado, así que el señor Lord tendrá que verlo más luego, más tarde o en la noche. Entonces, señor Lord, va a quedar de tarea que usted investigue el desastre de Fukushima. Ese fue un desastre que se generó por un maremoto en esa localidad. Y allí hay de hecho una planta de energía nuclear. Y esa planta se dañó a causa del maremoto. Se rompieron las bases del reactor. Y entonces toda esa área de influencia del océano fue afectado por radiación. Ese es un desastre moderno. El de Chernobyl fue un desastre antiguo de los años 80. Pero en todo caso, el mensaje y por lo cual se generan estos proyectos a nivel de las Naciones Unidas es para que aquellas naciones que tienen tecnología más avanzada y que obviamente han generado mayor daño a los recursos naturales, ellos inviertan en investigación y desarrollo. Pero investigación y desarrollo para evitar que, por ejemplo, los bosques desaparezcan. Por ejemplo, investigación y desarrollo para buscar nuevos organismos que le den subsistencia a la calidad del suelo. O, por ejemplo, investigación y desarrollo para encontrar algún tipo de tratamiento biológico que pueda eliminar los metales pesados de, de un río, de un lote que ha sido perjudicado a causa de algún tipo de fertilizante. Entonces, ese tipo de estrategia integral es la que se espera, es la que se espera. Y, y por supuesto, la inversión proviene de aquellos países que tienen mayor cantidad de recursos y da apoyo a aquellos que están en vías de desarrollo, que usualmente es Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica aún tiene muchas áreas de bosque y evitar que esas áreas de bosque, por ejemplo, se deforesten. Entonces ahí viene el trabajo integrado en los territorios. Ahí justamente. Y justamente se fortalece la participación de la sociedad civil dentro de estos marcos de cooperación. También es importante la academia, porque sin la academia, en definitiva, no hay tampoco investigación. La academia, la universidad, los colegios, las escuelas, todos ellos forman parte del concepto academia. Entonces, hay niveles, obviamente, de educación y hay escalas de, de trabajos de investigación, tanto a nivel nacional como a nivel local o a nivel mundial, ¿no? Y por supuesto, la universidad tiene un rol importantísimo en ese contexto, porque son ellos los que promueven la investigación y las unidades de educación fortalecen esas capacidades. Por eso en el literal 9 habla de la capacidad de la institución gubernamental a la cual la academia le da el acompañamiento. Pero ¿para qué existe este trabajo o esta interacción?
justamente para poder mejorar las acciones estratégicas y poder plantear nuevas alternativas. Entonces, finalmente tenemos los enfoques transversales. El tema de cuidado ambiental es un enfoque transversal y es un enfoque transversal dentro de los marcos de colaboración o de cooperación. Estamos revisando el texto sobre sostenibilidad de las Naciones Unidas. Entonces se ha creado un plan de oportunidades y dentro de este marco o acuerdo técnico, ese plan de oportunidades del año 21 hasta el año 25 involucra las estructuras políticas, así como los programas y los proyectos. Y está vinculando 16 objetivos con 55 políticas. Aquí hay un relato de las actividades que se realizaron dentro de la reunión a nivel mundial. Entonces vamos a pasar al capítulo uno. El capítulo uno que habla de los avances hacia la Agenda 2030. Estamos hablando de la agenda dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esos son los ODS que están ahí en pantalla. Entonces, el Ecuador como tal cuenta con un desarrollo institucional y por supuesto eh, ha llevado un plan de la mano de la Constitución. Pero ya nosotros sabemos que han habido algunas modificaciones, ¿no? De nuestra Constitución. Entonces, como han habido estas modificaciones, se han ido incorporando lo que se conoce como la cosmovisión. Y dentro de esa cosmovisión está justamente el contexto de la participación y el diálogo sostenido. Un diálogo en el cual interviene la comunidad, porque recordemos que en el concepto de objetivo de desarrollo sustentable, yo tengo la preservación del recurso, pero sin afectar a las generaciones futuras. Entonces, las generaciones futuras requieren también de disponer de todo, tanto de la flora como de la fauna. Entonces, el gobierno se entiende que como, como organismo rector de todas estas acciones, emprende ciertos procesos políticos. Y emprende estos procesos políticos, pero siempre basado en nuestra Constitución. Y lo añade justamente a los planes de sus políticas públicas. Entonces, ya nosotros hemos visto que siempre tenemos dificultades, cambios de gobierno, reclamaciones permanentes. Y el enfoque en realidad de ciertos planes hoy en día se trabajan más a mediano plazo. A nivel mundial se conoce que, por ejemplo, en el Ecuador hay bastante situaciones extremas, ¿no? Que muchas veces están ligados al tema de la fragmentación política. Entonces, el marco normativo también se actualiza. Y por supuesto, ese marco normativo va acorde a las necesidades sociales de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el marco normativo, y creo que mencioné que allá por los años 2003 el marco normativo ambiental se llamaba Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. Hoy en día ya no se denomina así.
Entonces, ha cambiado, ha mejorado y hoy en día se llama el reglamento y el código orgánico ambiental y busca justamente recoger ya estándares de control ya más actualizado frente a lo que hay a nivel del mundo. Hoy en día inclusive tenemos problemas de hacinamiento en cárceles, tenemos problemas de ciertos grupos poblacionales, tal como lo menciona, las tasas de pobreza que están en incremento del 42,4%, ¿no? Y y entonces tenemos nosotros inclusive el problema de la pandemia, ¿no? ¿Cuál fue el efecto de la pandemia? Y todas estas cosas, aun cuando son problemas sociales, hasta mañana, inciden muchísimo en, en el tema del uso del recurso, inciden mucho. Y de repente alguien va a decir, y bueno, ¿y qué tiene que ver la violencia de las mujeres, de los niños? Porque todo eso es parte de la cultura social. Todos estos problemas forman parte de la cultura, de la comunidad. Y hay afectaciones, por supuesto. Inclusive pensemos en en las nacionalidades eh, aborígenes, ¿no? Que se encuentran en el sector de la Amazonía. Hay muchos de ellos que no aún no han sido contactados. Entonces, muchos de ellos significa que aún requieren del soporte de alfabetismo, ¿no? Y son situaciones en las cuales tenemos también inclusive el tema de la salud pública inmerso, la movilidad humana como tal, y todo esto conlleva al uso de los recursos. Entonces, al momento en que, por ejemplo, yo requiero construir un caserío, pues ahí necesito el recurso, parte del recurso natural, porque la población se incrementó. Entonces, hay una visión nacional del desarrollo sostenible. Hay una visión. Y se plantea esta visión y allí tenemos ejes económicos y de empleo en los cuales hay cuatro objetivos de desarrollo sostenible. Ecuador ha desarrollado 14 políticas y 38 metas, pero del eje económico y de empleo. En la parte social tengo cuatro objetivos y en esos objetivos se ha basado el gobierno o los gobiernos para establecer 20 políticas y 46 metas. En la parte de seguridad integral tengo dos objetivos, 5 políticas y 13 metas. En la parte ecológica tengo tres objetivos, 9 políticas y 17 metas. Y en la parte institucional tengo tres objetivos, 7 políticas y 16 metas. Entonces, a largo plazo, lo que esperamos es que exista una mayor protección social. Pero a la par de la protección social requerimos la gestión ambiental y la acción climática. Por un momento pensemos y evaluemos el día de hoy, por ejemplo. El sol era insoportable para los caminantes. Fue insoportable. ¿Cuál es la razón de ello? La radiación aumentada.
Y entonces las personas que tenemos que trasladarnos de un sitio a otro, el caminar en la calle cuesta, nos cuesta y nos genera, por ejemplo, una posibilidad de deshidratación, problemas de cáncer en la piel para aquellos que son más sensibles. Y el aumento de esta radiación ya conocemos todos que está asociado al cambio climático. Por ende, no solo las personas o los caminantes están siendo afectados, sino las especies como tal. Entonces se requiere de una gestión ambiental inmediata. Se requiere, como está en pantalla, un incremento de la inversión de la empresa para poder encontrar una solución o buscar una medida de reducción del impacto ambiental. Entonces, esa medida tiene que ir en función de la igualdad socioeconómica y la producción. Necesito, pues, porque entre más aumenta la población, yo requiero incrementar mis niveles de producción para poder satisfacer la necesidad. El tema económico está bastante implícito en la sostenibilidad. De hecho, el tema del crecimiento poblacional es otro tema preocupante a nivel mundial, porque entre más se incrementa más se incrementa la población requiere de mayor cantidad de recursos. Usted habrá notado, por ejemplo, que hoy en día se busca inclusive plantas de ciclo corto. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque requiero tener en mi mesa, voy a decir algo rutinario o algo simple. Necesito más pimientos, necesito más tomates, necesito más papas. Entonces se busca la producción, incrementarla, hacerla sostenible sin que dañe, por ejemplo, el suelo. Y así como estamos mencionando este ejemplo sencillo, también podemos mencionar ejemplos más complejos que requieren niveles productivos en los cuales se generan mayor cantidad de contaminantes atmosféricos y estos tienen que ver justamente con la producción de los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno que son los que me generan, por ejemplo, la lluvia ácida o que me generan un alto impacto que se conoce como el efecto invernadero. De manera tal que a eso se refiere con una igualdad productiva, sostenible y una igualdad socioeconómica. Entonces, la sostenibilidad busca la cohesión social, busca el Estado de Derecho, busca las instituciones sólidas. Y para el 2025, lo que se plantea en términos generales es justamente disminuir la pobreza. Disminuir la pobreza, aumentar las hectáreas de protección hídrica, aumentar el acceso a Internet, obviamente combatir la corrupción y combatir el tema de la criminalidad, ¿no? Entonces son enfoques planteados hacia el futuro, son lo que se conoce como las macrometas. ¿Cuáles son los desafíos y los avances en la consecución de los ODS? En los desafíos y en los avances
Voy a dejar de compartir un momento para ver si el señor Loor se ha reconectado. Si no, igual esta clase va a quedar grabada para que él pueda... Ah, sí está usted conectado. Ya, Sí, me contacté yo enseguida. pensaba que no estaba conectado. Ya, me alegro mucho. Bueno, voy a regresar a compartir esto. Ya, ahí está. Ponerle aquí. Eso. Y déjeme de una vez hacer la foto antes que le pase algo a su conexión. Voy a hacer la foto. Hasta déjeme cambiarle el nombre. Ya, déjeme hacer la foto de esto. Voy a hacer una foto. Ya. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pero hablamos de desafíos, con respecto al cumplimiento de esas macrometas. A esos desafíos es de los cuales nos referimos. Porque como ya hemos hecho un análisis y ya hemos visto, son macrometas que dependen muchísimo de la situación socioeconómica y política de cada país. En este caso sería del Ecuador. Y entonces nosotros tenemos un conjunto de asambleístas, por ejemplo, y ese trabajo, si se lo quiere ver, eh, tiene que estar alineado a lo que se plantean en los gobiernos autónomos descentralizados, los GAT, los municipios. Y debe también de estar planteado en función del sector privado, del desarrollo del sector privado. Que de repente ahora se diga que eso no se cumple, que hay problemas, sí, es verdad. Pero sin embargo, el esquema de trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible así lo exige y así lo pide. Se pide que haya inclusive un reporte, un reporte, un reporte de cómo se está trabajando. Entonces, por favor, lea la cita a partir del año 2021. Lea ahí los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por favor. Mm, A donde dice de ver. acuerdo al reporte de Ese sostenibilidad. sí, ya a ver, le voy a aumentar un poquito más las letras para que pueda usted ver. Ya ahí creo que ya puede ver.
Nada, dice. De acuerdo con el reporte de sostenibilidad 2021, Ecuador está en el puesto 53 de 165 países, 7 puestos por debajo respecto al reporte de 2020. De los 17 ODS, 4 están en ruta para su cumplimiento. Eh, ODS 4, educación de calidad; ODS 6, agua limpia y saneamiento; ODS 7, energía asequible y no contaminante; y ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Continúe. Sí, sí. Otros 6 tienen avances moderados: ODS 3, salud y bienestar; ODS 5, igualdad de género; ODS 9, industria, innovación e infraestructura; ODS 13, acción por el clima; ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas; ODS 17, alianzas para lograr los ODS; 4 ODS no reflejan mejora; ODS 2, hambre cero; ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico; ODS 14, vida submarina; ODS 15, vía de ecosistema terrestre. El ODS 1, por fin, poner fin a la pobreza, ha mostrado un retroceso que crea retos significativos para revertir su rumbo. A continuación, un breve recuento, contexto por país. Ya, entonces, mire usted, el, ya hay un reporte de los avances de estos trabajos. Ahí está mostrando este texto. Esto usted lo puede descargar tal como se lo indiqué de su campus virtual. De hecho, tiene que descargarlo porque de aquí sale parte del examen. Ya, entonces ahí están los reportes. El país, en el Objetivo de Desarrollo 2, hambre cero, ha reportado 2,2 millones de personas subalimentadas. Nuestro país además reporta 2 millones, en cambio con inseguridad alimentaria grave. En el caso de salud y bienestar, el país en el 2020 ha registrado 115.000 defunciones y ahí también ha registrado un incremento del 55%. De manera que hace un análisis en temas del sector de la salud. Ahora, recordemos que este objetivo de desarrollo sostenible 3, salud y bienestar, se ha convertido en una especie de resultado del tiempo de pandemia. Por ejemplo, aquellas personas que se enfermaron de COVID, hoy en día tienen secuelas importantes en el aparato respiratorio. Y eso hace que, por ejemplo, muchos mueran y habrán otros que requieran asistencia médica, ¿no? Permanentemente. Entonces, ahí viene enlazado el tema de atención en salud. Ahí viene ese tema. En el caso del Objetivo de Desarrollo 4, educación de calidad, entonces ahí tenemos una afectación de los 4,3 millones de estudiantes en el sistema educativo. Y existe una importante relación con respecto al recurso educativo y a la comunidad, así como a la parte socioemocional. Por otro lado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 habla también de la igualdad de género. Y entonces la brecha de empleo, que es del 12,3%,
Hace referencia justamente a uno de los registros del INE del año 2022. Y en estos registros se declaran que el 6,1% de los hombres es parte de ese grupo. Esto hace un poco alusión justamente a la violencia basada en el género, ¿no? También tenemos el objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento. Por favor, ¿puede leerlo, señor Lord? Emergencia sanitaria por COVID-19 ha evidenciado la importancia de contar con servicios de calidad y sostenibles de agua. Saneamiento e higiene, el 32,2% de los hogares consume agua con contaminación bacteriológica, según el INEC. El 55,5% de los hogares tiene acceso simultáneo a servicios de agua, saneamiento e higiene. Ya, entonces, el objetivo desarrollo 7 tiene que ver con energía asequible y no contaminable. Nuestro país ha registrado que el 98% de la población tiene acceso a la electricidad, aunque con este tema hubo un importante, una situación emergente, ¿no? A fines del año anterior. Entonces, frente a esa circunstancia, lo que se plantea es desarrollar planes de sostenibilidad, pero buscar la generación de fuentes limpias, ¿no? Y llámese una fuente renovable de energía, por ejemplo, el uso de energía solar a través de los paneles, ¿no? Eso es justamente parte del cumplimiento de la meta de este objetivo 7. Por otro lado, tenemos el objetivo de desarrollo 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Ya, vamos a leer el 10, reducción de las desigualdades. Por favor, señor Lord, lea el 10. No veo, no avanzo a ver. A ver, ahí. Ok. En Ecuador, el coeficiente de Gini pasó de 0,467 en 2014 a 0,474 en 2021. Entre los impactos más preocupantes de la pandemia COVID-19 se encuentra la pérdida de empleo e ingresos de los hogares. Estos efectos podrían incrementar el número de familias en situación de pobreza, generando más vulnerabilidad. Ujú. Ahora, le hago una pregunta. En base a lo que hemos avanzado hasta el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, ¿cuál es su opinión con respecto a estos puntos preocupantes que dejó la pandemia? ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su opinión? Eh, lo que hemos leído hasta ahorita. Sí. eh, Realmente no estábamos preparados para enfrentar una crisis mundial de tal magnitud. ¿Qué Eh, más se le ocurre pensar? ¿Cuáles fueron los impactos más importantes en la pandemia? bueno, tanto ambientales fueron beneficiosos porque
porque la actividad humana se redujo totalmente, la actividad humana se redujo, lo que incluso hizo que ¿Qué muchas vio especies se vieran. usted, por ejemplo? ¿Qué vio usted? ¿Por qué dice que se redujo la contaminación? ¿Dónde Porque, evidenció o cómo lo evidenció? ejemplo, por lo que se ve en las noticias, redes sociales sobre especies que empezaban a retomar, a reaparecer, ¿no? Que estaban alejadas por la actividad humana. ¿Qué más? Mm, ujú. En eso el impacto social, también el, ¿cómo se llama? Ay, las emisiones los gases contaminantes que emitían al ambiente también se redujeron bastante, porque ya las personas no salían casi, ya no usaban sus autos, lo que reducía totalmente la quema de combustibles fósiles, ¿no? Eso fue beneficioso para el ambiente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué pasó a Mm, nivel social? Porque recuerde que de lo que hemos estado leyendo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen varias aristas. Tienen aristas en el tema de salud pública, tienen aristas en el tema social, tienen aristas en el tema de conservación de recursos, tiene aristas en el tema de educación, en el tema de disponibilidad de recursos. Tiene también aristas en cuanto a la producción. ¿Qué más vio usted? por lo que leí también, eh, ay, ¿cómo decir la palabra? En la propagación de la pobreza en el mundo, porque ya muchas personas se quedaron sin empleo, ¿no? O aumentando en sí cierta cantidad el porcentaje de pobreza. Ya, ese es un efecto, como quien dice, de pandemia. Yo diría Sí, también que a nivel de educación hubo un alto impacto. Hubo un alto impacto, ¿no? Y más personas pudieron acceder al nivel educativo por cuanto el tema online se proliferó. sí, pero en ese entonces, tanto como para personas que tengan recursos, porque muchas personas que no tenían estudiantes, lo digo porque sí estudian de clase en un colegio después, justo el primer año lectivo después de la pandemia, muchos estudiantes se habían quedado rezagados por no contar con las medidas tecnológicas para poder conectarse vía online. Buen punto, ¿no? Buen punto. Algunos no tuvieron el recurso y simplemente no pudieron conectarse o no pudieron comprar un teléfono o no pudieron comprar la computadora. Sí, pues lo que optaron por mejor retirarse. Entonces, todos esos son efectos de la pandemia. También, ¿qué más ocurrió en el tema, por ejemplo, de la agricultura? ¿Qué observó allá en su localidad? Acá en el tema de agricultura no se vio afectada porque en sí la agricultura es algo que no se podía detener porque si no se cultivan los alimentos no se comen, ¿no? Acá siguió con normalidad el uso de mascarillas, la utilización de salvoconductos para poder circular, claro, en calles más despejadas ahorita, ¿no? ¿Qué se llama? Se vio claramente una conservación más hacia el medio ambiente, menos contaminación. Ya todo esto provocado por el aislamiento de la gente, que redujo totalmente la actividad humana. Entonces, sí hubo cierto impacto, ¿no? En el tema del agro, porque inclusive debieron de aumentar las medidas de sanitización de los productos. Y eso fue a nivel mundial.
Por ejemplo, recuerdo tanto que para embarcar el material requerían rociarlos de amonio cuaternario, por ejemplo. Y eso significaba una inversión adicional en la producción para considerar ese gasto. Entonces, todo esto se generó a partir de la pandemia. Hay algunos sitios que todavía conservan estos controles sanitizantes, ¿no? Pero la tecnología inclusive avanzó un poco más con respecto al tema de conectividad. Por ejemplo, dentro de esta conectividad se generaron un cierto tipo de registros de movilidad de maquinarias, de movilidad de productos inclusive, ¿no? Entonces, todos esos son los efectos generados post pandemia. Y todo ello está vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los ODS. Ya, va a quedar una tarea importante. Y usted va a investigar eso, creo que usted no estaba conectado se desconectó momentáneamente. Usted va a investigar qué pasó en Fukushima, va a investigar ese incidente. Y yo quisiera que ahí en esa investigación, en una carilla, que usted investigue cuál fue el incidente en Fukushima. Voy a mostrarle inclusive cómo se escribe, porque de repente usted va a traer algo cambiado. Fuku- Fukushima. Ya, ya le voy a mostrar aquí. Confirme que ve en la pantalla, señor Lord. Sí, Fukushima. Ajá, ya. Entonces usted va a investigar cuál fue el accidente nuclear en Fukushima. Va a ¿Ya? ser un resumen, va a ser un resumen de lo que ocurrió. Pero a partir de ese resumen, yo quiero que usted haga un listado, obviamente explicando ¿Ya? cómo se afectó el recurso flora, cómo se afectó el recurso fauna del sector de incidencia, cómo fueron afectados. También usted ahí, cuando habla de flora y fauna, está considerado el tema oceánico, está considerado el área del océano. Ya, Entonces bueno. usted va a hacer el análisis. También va a incluir en este análisis las afectaciones humanas de la comunidad. Esa es una tarea. Otra tarea que usted va a identificar es, como ya usted desarrolló el cuadrito de la actividad de la siembra de banano, ahora usted va a analizar esa siembra de banano. ¿Qué tipo ¿Ya? de afectación ambiental tiene al aire, al agua, al suelo?
a la flora y a la fauna. Va a ser una matriz parecida a la que está en el texto, porque el día de hoy hemos revisado el material de Naciones Unidas. Pero nosotros tenemos el texto guía con el que hemos estado trabajando estas 2 semanas y a partir de esas matrices que ahí muestra, usted va a desarrollar el análisis para la actividad productiva de la siembra de banano de su sector. Entonces de eso vamos a realizar un taller mañana. La tarea de Fukushima va a quedar planteada de aquí a 2 días más. Ya. Y mañana tendremos un taller en el cual usted va a analizar la actividad productiva de su sector, pero con las afectaciones al aire, al agua, al suelo, a la flora y a la fauna. Todo, Ok. todo explicadito, ¿no? Y como hemos estado desarrollando los ODS, como hemos estado revisando ese documento de Naciones Unidas, usted va a esos impactos a asociarlos a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿Con cuál de ellos está en realidad eh, generando una acción que puede retrasar el cumplimiento de una macrometa? Entonces, le repito la tarea. La tarea es usted revisar el- la actividad productiva de su sector. Revisando la actividad productiva de su sector, va a analizar el impacto al aire, al agua, al suelo, a la flora y a la fauna del sector. Y además de eso, va usted a relacionar esos impactos con los ODS. No, Y esos impactos, ¿cómo pueden estar retrasando las macrometas? Porque ya usted vio que en el documento de Naciones Unidas hay el planteamiento de las macrometas. Pero si hay algún área a nivel del Ecuador que esté generando un impacto ambiental, ya la macrometa no se va a cumplir. Entonces, ese análisis es el que yo necesito que usted haga. Y eso lo compartiremos el día de mañana. El día de mañana para poder seguir enlazándonos eh, con, con el material que estamos viendo de los ODS. Ahora, voy a abrir un momento el libro, Recursos Naturales. Veamos nuestro librito. A ver, hay un librito, esta es una obra del CEPAL. Este, en cambio, se la voy a enviar por correo porque es un poco pesada. No la he cargado todavía a la plataforma.
Ya, entonces, en esta obra del CEPAL, que se llama Recursos Naturales, Medio Ambiente y Sostenibilidad, 70 años, está el capítulo 1, que es el pensamiento del CEPAL con respecto a la sostenibilidad. Entonces, ese capítulo 1 usted lo va a leer, el capítulo 1 del CEPAL, para hacer una... Eso es la página, por favor anote, el capítulo 1 del CEPAL, página 20 y página de la 20, de la 20 hasta la 25. Porque de ahí viene, bueno, el CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ya. Entonces, el CEPAL se creó en el año 48. Mire ya usted cuánto tiempo. Y entonces es una organización internacional justamente que busca armonizar, o busca balancear justamente la intervención del Estado, el mercado, la industrialización y por supuesto lo enlaza con actividades como la agricultura, las plantaciones, para buscar ese punto de equilibrio con respecto al uso del recurso. Entonces hay un literal que es el de los recursos naturales incógnitos, justamente destinados para la industrialización. Entonces, la idea del CEPAL es justamente buscar que productos primarios, productos primarios se puedan extraer, pero estos productos primarios que se puedan extraer justamente por el desarrollo económico, pero que se extraigan de una manera prudente, que cuenten con cierta financiación pública para evitar, evitar el incremento de impacto ambiental. Y se habla de que hay que hacerlo de una manera sistemática con respecto a los recursos naturales. Y cuando se habla de la sistematización, quiere decir que es la planificación como tal. Y dentro de la planificación yo tengo también los llamados inventarios de recursos naturales. Entonces, el CEPAL lo que quiere es estimular justamente el aprovechamiento de los recursos, porque la comunidad o las generaciones deben de entender que es una condición necesaria y que puede a su vez acarrear grandes problemas de condiciones a nivel mundial, justamente porque no solo por las consecuencias económicas de ya no tener ese recurso al alcance, sino que además pueden existir problemas de interrupción de los procesos industriales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el sector donde usted vive el suelo se desertifica o se seca? ¿Qué ocurriría como consecuencia de esto? Ya Con, no hay plantaciones, ¿no? sí, ¿qué ocurriría, por ejemplo? No habría agricultura, no habría trabajo, no habría medio, no habría alimento, ¿no? Todo en Correcto. cadena. Entonces, todo es una cadena, todo es una cadena.
Y a eso es que se refiere el CEPAL. Entonces, usted ya anotó las páginas, ¿no? Desde la página 20 hasta... Sí, sí. Este documento yo se lo voy a hacer llegar. Y, y por favor, léalo. Y saque de ahí un resumen. Ese resumen va a quedar igual de aquí a 3 días, ¿no? Para que no haya problema Ya, con el choque de... Ya de una vez lo voy a bajar para CEPAL. Ujú. Listo. Entonces, bueno, por hoy dejemos la clase hasta ahí. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Cierro la grabación. listo, Miss.